Por eso hemos invitado al decano del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Alex Paredes, a quien le damos las buenas noches y le agradecemos por su atención con nosotros. Buenas noches, profesor Paredes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por la gentileza y a nombre del Colegio de Profesores del Perú y a la disposición. A ver, señor director, si podemos mejorar ahí el audio. Es muy importante esta conversación porque las clases, el retorno será gradual y voluntario. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo... Sí, a ver, vamos a conversar con el profesor Paredes. Ahora sí, profesor, por favor. ¿Cuál es su comentario con respecto a este pronunciamiento del Ministerio de Educación? ¿Habló? Respecto al inicio de clases... Sí, lo escucho perfecto. Respecto al inicio de clases. Así es, el retorno a clases presenciales. Bueno, nosotros tenemos una preocupación porque quien tendría que dar una opinión pertinente tendrían que ser las autoridades de salud, más aún cuando hace unos cuantos días y de manera continua estamos escuchando el tema del rebrote. Entonces, ¿en qué medida se está dando una valorización a este tema del rebrote con un ofrecimiento de reinicio de clases? Nosotros no queremos pensar que esto se hace con la finalidad de responder a una insatisfacción de la población que ya está recibiendo, si bien es cierto, las tablets, pero no están alcanzando para todas las familias. Y entonces el número de estudiantes desconectados o no participantes de este proceso de educación virtual se puede mantener o se puede incrementar. Ojalá que no sea por ese lado este ofrecimiento que ha dado el Ministerio de Educación. Bueno, vamos a ver qué pasa. En otros países donde se ha hecho esta estrategia, lo que ha resultado, un poco como usted nos comenta, son profesores contagiados, profesores que han perdido la vida, ¿no? O sea, va a haber clases presenciales, van a ir algunos alumnos, o sea, ni siquiera está bien definido, profesor Paredes, esto, ¿no? Sí, efectivamente, esto creo que nos ha agarrado de sorpresa tanto a usted como a nosotros, porque el Ministerio de Educación en estos últimos tiempos emite una resolución ministerial 429, a los pocos días emite una 430. Entonces, no le hace bien al escenario emocional de los estudiantes estas situaciones de estar generando expectativas que luego no se van a cumplir, porque si ustedes hicieran una encuesta a los estudiantes, si quisieran volver a las aulas, tengan la plena y absoluta seguridad que todos van a decir sí. Y van a decir sí, no porque están enclaustrados entre cuatro paredes, sino porque también hay razones de salud. Habría que saber, bajo un examen masivo, cómo se ha perjudicado el sentido de la vista de nuestros estudiantes de primaria y de secundaria. Los propios padres de familia que han tenido que ayudar, sobre todo en el caso de primaria, en la lectura de los celulares, ni qué decir el sentido del propio oído en esas zonas donde ustedes como nosotros hemos testificado que tenían que subir a los cerros y tratar de captar con esa radio que nunca pasa de moda, de pilas, a ver si captaban bien la señal. Así es. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad del Perú, esa es la realidad de que no se pensó en un plan de conectividad. Obviamente nadie pensó que iba a haber una crisis como esta, pero tampoco se preparó un plan de contingencia o de educación virtual para nuestros estudiantes. Y la pregunta que yo le haría es ¿cuál es la evaluación que usted tiene del año escolar, profesor Paredes? Bueno, yo lo que tengo que señalar es que esto no es sorpresa. El problema es creer que esto es una sorpresa, pero esto ya estaba determinado. Si ustedes le dan una mirada, tengo aquí a vista, la Ley General de Educación, ojo, 28044, promulgada el año 2003,
ya hablaba de la educación a distancia y ya hacía mención de los medios tecnológicos. Es decir, ¿qué tanto se hizo en ese terreno? Bueno, la práctica y la realidad te ha demostrado que no se hizo casi nada, por no decir nada. Porque una vez detectado las consecuencias de esta pandemia del COVID-19 y viendo que lo presencial no iba a funcionar y viendo que lo inmediato era lo virtual, no teniendo nada estructurado y teniendo como único instrumento aliado para poder procesar esta educación virtual una tablet o una laptop, fíjense en qué momento se están entregando estos instrumentos, estos medios tecnológicos. Correcto. Estamos en noviembre. Ya no queda nada Así es. para Así es. finalizar el año escolar, pero lo que es más preocupante es que no está satisfaciendo a toda la población estudiantil, por lo que nosotros invocamos que se hagan los máximos esfuerzos, y yo no creo que ni usted, ni yo, ni nadie se va a oponer a que se gasten los recursos económicos necesarios para que toda la población estudiantil cuente con el medio tecnológico. De lo contrario, ya se ha dicho que por lo menos hasta julio esto continúa. Correcto. ¿Y en qué condiciones? Si va a ser en las mismas, con los mismos problemas. Correcto. Bueno, yo le quiero agradecer por su participación y lo quiero comprometer a una próxima entrevista. ¿Por qué? Porque es muy importante. Sobre lo que va a pasar el próximo año, hay que decirlo antes, hay que prevenir antes que lamentar y sobre todo hay que proteger la integridad del alumno y del profesor, sabiendo que no se van a vacunar niños todavía, ¿no? Entonces, y además estamos hablando de algo que todavía no hay. Entonces yo no puedo hablar de inicio de clases cuando todavía ni siquiera hay una solución al problema. Pero eso es ya tema de otra conversación, profesor Paredes. Yo le agradezco muchísimo por su participación esta noche. Buenas noches. No, yo agradezco a usted la gentileza y la oportunidad y solo termino señalando lo siguiente y nos dirigimos al Ministerio de Educación. No se sientan culpables, o sea, ustedes no han generado la pandemia, pero que ojalá, y no solamente entre cuatro paredes del Ministerio de Educación, ni entre cuatro paredes de las instituciones educativas, sino con la ayuda de ustedes, porque ustedes también tienen una lectura de la realidad, hagamos una evaluación en diciembre y encaminemos de mejor manera el siguiente año escolar, porque aquí todos podemos ayudar a que el derecho humano que merecen nuestros estudiantes lo gocen de la mejor manera, como lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 de los derechos del niño. Creo que a eso apuntamos todos. Correcto. Y esta es una de las formas, esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo les agradezco.